vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. Suelen cerrar. Que ya trajo el café a la vida, y del otro lado lo tengo al doctor Alberto Scavarelli para que, bueno, hagamos esta charla linda de los martes, que un poco nos cambia el clima, ¿no? Desde que vivimos con la pandemia, con el aumento de casos, con la vacunación. No sé buscarle la palabra porque no me gusta ni ansiedad ni fastidio, como dijo el ministro Salinas, ¿no? Pero de preocupación real, sana. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo están todos? Sí, yo creo que primero el tema del ministro de Salud Pública, él está a cargo de la función y yo creo que de algún modo tenemos que tratar de darle el respaldo para que pueda gestionar, porque las cosas ya fueron, la situación en que estamos está. Yo no tengo duda, intuitivamente, por lo que me dice alguna gente que está muy en esto, que el virus y sus variantes y mutaciones, por lo menos la de Brasil, está dentro, y explica esta explosión de 1.600 casos por día y rumbo a donde vamos, que realmente yo la verdad tengo un adjetivo muy simple, que es temor. Yo creo que hoy el que no sienta temor es porque realmente tiene un muy bajo nivel de percepción de la realidad, o de lo contrario tiene un umbral de valor que está por encima de lo esperado, digo, ¿verdad? Es decir, es imposible que gente, por ejemplo, voy a hablar de mi generación, yo tengo 71 años, ¿verdad? Es decir, la gente que estamos entre los 71 y los 79, que es el rango a los 76, por lo que dicen, es el promedio más grave de fallecimientos, estamos sin vacuna, estamos sin fecha de vacunación, iba a decir, como dicen los muchachos, un bolazo, una información tras otra que dice cosas diferentes, no sabemos ni la vacuna ni cuánto, ni cuándo, y bueno, y yo no puedo atribuir ninguna mala fe, está claro que eso está descartado totalmente. Que hubo mala praxis en todo esto, no hay ninguna duda, yo creo que eso ya no hay mucho más para decir, los hechos están a la vista. Vamos a tener, y eso va a ser muy importante, vamos a ser campeones del mundo en materia de vacunación cuando tengamos la vacuna. ¿Por qué? Porque hay que cumplir el Plan Nacional de Vacunaciones, hay que ampliar los locales, hay que poner a todos los equipos que puede poner Uruguay a vacunar. Y como dijimos siempre, el país está en su mejor clima del año, no tiene obstáculos geográficos, tiene la red de informática más rápida de América, tiene ceibalitas repartidas en todos los hogares por todos lados. Estamos a la cabeza de los teléfonos celulares con internet en América. Tenemos todas las capacidades y además tenemos trabajadores de la salud, operadores de la salud, del más alto nivel imaginable. Organizaciones sanitarias, desde las mutualistas hasta los hospitales de salud pública, pasando por todas las organizaciones policlínicas, etcétera, que están totalmente preparadas para esto, y todavía el reservorio maravilloso de los estudiantes avanzados de medicina, incluso los practicantes, como se llaman, que son los que ya terminaron la carrera y están en la fase práctica, que son toda gente formidable con una energía que es lo mismo que ve uno en la Facultad de Ciencias, en el Instituto Pasteur, con esa gente joven de talento infinito. Por lo tanto, vamos a hacer el récord de votaciones, de vacunaciones, no tengan ninguna duda. Como dije votaciones porque también nos pasa con las elecciones, aunque estén obligatorias, el mecanismo de organización que tiene Uruguay para las mesas de votación, en fin, que hubo fracasos, no hay ninguna duda, falló estrepitosamente. Ahora, lo que está claro es que si es verdad que le dejaron a salud pública sola a hacerse cargo de este tema,
y no pusimos los sistemas de UTE, de Antel, el sistema del propio GECIP, hasta la de mi querida Servicio Civil, que montó un aparato formidable con el sistema de gestión humana 2.0. Hay organismos que tienen una preparación informática. No se puede dejar solo un ministerio para esto, ¿verdad? Entonces, está claro que vamos a tener una vacunación formidable. Ahora, que todo lo que viene de atrás, la demora inexplicable en tener las vacunas compradas, los precios a los que les sabemos pagando, que hasta ahora no importa, pero que ya se verán. El hecho de tener este sistema frustrante de inscripción, el hecho de que la gente tenga un temor y una incertidumbre muy grande, y este crecimiento exponencial que es muy peligroso. Pero además, no puede ser que se convoque un comité científico que viene a poner su trayectoria de toda una vida y de la vida que le resta desde el punto de vista académico. El 7 de febrero hicieran una proyección, como toda proyección anticipatoria, de distintos escenarios en la que incluyeron incluso un poco menos de lo que está pasando ahora, y dijeron que las medidas que hay que adoptar son estas, por supuesto, por la frase de estilo de que en definitiva el gobierno dispone. Ahora, nadie vota un gobierno para que vote medidas que no son las que proponen los científicos cuando la vida está en juego. Me parece que, como decimos siempre, cuando entra un buque de millones de dólares, cientos de millones de dólares a un puerto, el timón se le entrega al práctico para que lo atraque, ¿verdad? No viene el capitán que hizo el transatlántico y trata de ver cómo se arrima la escollera o cómo entra por el canal. En una palabra, creo que esto tiene que cambiar rápidamente. Ya hablamos el otro día de algunas voces de la propia coalición que están hablando fuerte de este tema públicamente y privadamente, pero me parece que hay algunas cosas que quedan como conclusión. No hay duda que hay una impronta filosófico-política en todo esto. No es lo mismo un gobierno neoliberal, le pueden poner el nombre que quieran, no tiene ningún índice peyorativo, que encara la ecuación económica y la ecuación salud en un equilibrio diferente al que lo encara, como le hemos dicho tantas veces y todo el mundo lo dice, un gobierno que tiene una visión diferente, socialdemócrata, humanista, progresista, llámale como quieran, pero en el que la explicación de la vida y el vivir no se traduce en yo le genero las condiciones y usted arréglese como pueda, y si no la supo aprovechar, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Bueno, no. Nosotros queremos un mundo en el que lo que está haciendo el mundo, que es ayudar. Biden ahora puso 1.900 millones de dólares para poder apoyar a la gente de todo lo que se venía dando antes. Y están en el medio de una batahola. De esto se sale con sacrificio fiscal, que no es el de ahorrar, es el de ponerle a la gente los recursos, a las empresas los recursos, mantener a la gente con la autoestima en alto para poder seguir procesando su vida en el mínimo posible o en el máximo posible dentro de los mínimos en que vivimos. Entonces, está claro que hay medidas que forman parte de esa visión. Yo creo que cada vez que habla el equipo económico es realmente penoso porque es una información que no sé a quién está dirigida, porque hoy mis amigos del exterior ven esos datos de los porcentajes de inversión del PBI en este tema, que somos los más bajos, y no pueden entenderlo, porque Uruguay tiene una tradición, aún en todos los gobiernos que hubieron, tiene una tradición de apoyo social. La solidaridad del Estado ha sido de primera línea siempre porque está en nuestro ADN, no se puede cambiar de golpe eso, sin tener un trauma muy importante. Los giros en ángulo recto siempre terminan descarrilando. Y bueno, en este tema de la gobernabilidad de la que tanto hablamos, tuvimos una conferencia ahora en Roma, vía Zoom, el sábado pasado, con 16 países, y bueno, este tema sigue estando en la agenda de la preocupación mayor, y hoy lo que está en juego es cómo salimos de esto lo menos mal posible. En drogas, con el tema de políticas de drogas, en Naciones Unidas te hablaba de reducir el daño, es decir, que hay daño, pero es obligatorio encontrar las políticas que reduzcan ese daño y su magnitud. Por eso yo creo que ahora el Ministerio tiene que, ese retiro del ministro de las redes, es la demostración muy, pero palmaria,
de una situación especial que se está viviendo, que yo lo puedo definir en dos extremos. La presentación del grupo científico horas antes con un documento y con una conferencia de prensa, antes de que hablara el presidente diciendo cuáles medidas eran, y luego el discurso del presidente que deja 9 medidas sin aplicar, de las principales, y luego la salida del ministro de Salud Pública diciendo que dejaba las redes porque, tenía que hacer una reflexión sobre, yo le pido al ministro, por favor, que tome las riendas definitivamente de esto. Yo no lo conozco, nunca hablé con él, no sé ni quién es, más allá de su imagen. Pero tengo la obligación de tener confianza porque es un médico, es un especialista, en fin, tengo que confiar en él porque tiene el timón a su cargo y yo no le hago cosquillas al piloto, pero que tome el timón con fuerza y los demás lo dejen actuar. A mí, sinceramente, y con todo respeto lo digo, lo que opina el presidente, lo que opinen es muy valioso, son los que tienen el poder, pero en este caso poder no es saber. Y el saber ejercido y el poder ejercido sin saber es uno de los instrumentos más filosos que existen y peligrosos que existen. Entonces, yo creo que esto es muy serio. El estrés del sistema sanitario es enorme, todos lo conocemos, todos tenemos gente conocida que está trabajando en el sistema de salud. La venida de FEMI a hablar con el presidente, valoro que el presidente los reciba, pero ellos vienen con un grito en el cuello de este asunto. Por otro lado, lo que nos toca, eso que nos dicen, o ahora dijeron que las perillas son nuestras. Vamos a dar por bueno que las perillas son nuestras porque las otras perillas no se usan, las que tiene el gobierno para usar. Usemos nuestras perillas, organicémonos, tengamos todas las medidas de prudencia, de repudio con cosas como las que pasaron con fiestas de 600 personas, escondidas en un bosque Maldonado. Utilicemos todos los criterios, que cualquier acto comunitario que tenga que hacerse gremialmente o lo que sea, como siempre esté dotado de todas las medidas de seguridad sanitaria exageradas. Pero yo sigo sosteniendo, mientras no aparezca un brote epidemiológico ubicado en determinada actividad, yo no puedo prejuzgar sobre esa actividad. Pero que esa actividad esté absolutamente cuidada, ¿no? Es decir, debidamente organizada como hay tradición en el país. En una palabra, que asumamos el riesgo que tenemos por delante con responsabilidad. Y en la vida hay dos cosas. Siempre refiero a Ortega Gasset con la fuerza de sus palabras. No hay pocas conferencias en que no menciono lo que voy a decir ahora. En nuestro lenguaje hay dos palabras. Una es el riesgo y el otro es el peligro, ¿verdad? Pongo como ejemplo el peligro cuando uno va en un avión y el avión comienza a facrotearse y uno no tiene más medida que atarse en el asiento a 10.000 metros de altura y en 900 o 1.000 kilómetros por hora. Eso es estar en peligro, ¿verdad? Porque yo ahí no tengo, salvo que sea un piloto que pueda ayudar, no tengo nada para hacer, me tengo que atar y se acabó. Ahora, ahí estoy en peligro, estoy instalado en una situación de peligro. Sin embargo, con la riqueza de las palabras, cuando uno dice corro el riesgo, es porque uno lo asume, elige correr ese riesgo. Yo me arriesgo, dice uno, yo corro ese riesgo. Doy la curva a alta velocidad, no tomo medidas de protección para ciertas cosas de la vida. Estamos en peligro, porque no tenemos forma de evitarlo. Ahora, sí tenemos algunas oportunidades de bajar el perfil del riesgo a correr. Y esa es la exhortación que yo creo que debiera hacerse oficialmente. Que no se corran riesgos inútiles. Que yo subí a las redes el documental de la Deutsche Welle sobre uno de los hospitales más importantes, donde tuvieron una semana mostrando lo que son el funcionamiento del CTI en los países más adelantados científica y económicamente del mundo. Estamos hablando del primer mundo. Y es escalofriante, absolutamente escalofriante. Si no es por la razón, que sea por el temor o el instinto de conservación. Pero tenemos que cuidarnos porque dependemos de nosotros mismos y dejar que el ministro se refuerce, que efectivamente se rodee de sus colegas y del sistema de salud para poner a esto un fin rápido, que no va a ser el fin, ni siquiera el comienzo del fin.
seguramente hablando tipo Churchill será el comienzo del fin del principio. Es muy importante esto, yo creo que ahí tenemos a Fernández Galeano que está haciendo un trabajo espectacular. Quiero nombrar especialmente al doctor Richard Millán, que también está haciendo un trabajo de difusión todos los días, de exhortación formidable. Y en una palabra, no vale la pena morirse por inconsciencia, tampoco por inconscientes. Esforzarnos para convencer a la gente de que se vacune, encontrar los modos de que asuma la vacuna. En fin, yo sé que hay gente que no la quiere, está claro, pero yo creo que todos tenemos que poner algo hasta que aparezcan argumentos muy sólidos para no querer vacunar. Por ahora, el mundo entero se vacuna. En una palabra, cuando yo veo los habitantes de los países centrales del mundo que se vacunan, bueno, Uruguay es un país central desde el punto de vista de su nivel intelectual, de su nivel científico. No tendremos el mismo nivel que otros países como Alemania, Francia, Italia, Holanda, Estados Unidos, etcétera. Pero estamos muy cerca de tener gente con esa capacidad, y a esa gente es la que hay que exhortar para que convenza a la gente de que, bueno, que se vacune, porque parece ser el único camino que nos queda por delante, ¿no? Yo, la verdad, tengo mucho temor, mucha preocupación. Como estoy escribiendo sobre esto, estoy siendo recipiente de una enorme cantidad de amigos que escriben y que comentan y que cuentan por interno, por comunicación personal, sus preocupaciones. En fin, es un tiempo para que la gente se sienta con cuidado, con tranquilidad, sin correr riesgos, y el Estado le dé una respuesta clara de tiempos de vacunación, que cuando comiencen organizadamente como hasta ahora, nadie que haya ido a vacunarse creo que salió desconforme, porque el sistema de los operadores de salud es de primerísimo nivel, y el plan de salud está armado hace con 400 puestos, tiene décadas. O sea que este es un tema de volumen y de logística, y ahí es donde tenemos que apoyar para que esto salga adelante, y ya habrá tiempo de emitir opiniones profundas sobre los procesos. El fracaso ya estuvo, ahora lo que tenemos que ver es cómo reducimos el daño, querida Cris. Bueno, Alberto, cuánto tema, ¿no? En un tiempo que ahora, bueno, es relativamente corto, de aquí a la salida, pero que amerita, como vos decías, ¿no? De un poco de todos, de las vacunas que tenemos, de los tiempos en los cuales nos llega, de cómo se logra con edades más bajas, como por ejemplo ahora la elección de 18 en adelante, la inmunidad de rebaño, y en algún momento también planteado en los últimos días si hiciera falta, como por ejemplo hizo falta en Israel, ¿no? Bajarlo un poco más a 16. Sí, yo la verdad que todos esos detalles que uno los ve por ahí, lo que sí es claro es que, por ejemplo, en el caso de Israel hay una picada enorme de casos. Me dicen que en España, tengo un amigo en Madrid que me dice que están notando una baja proporcional a la vacunación. Chile está en un pico raro porque además tiene todo ese tema de las mutaciones, pero en fin, no es neutro el tema de la proporción con la vacunación. Estoy preocupado por la votación realmente. Yo creo que aquí tenemos que tomar definiciones claras de mecanismos. El tema de la población, entre la que me incluyo, de los 71 a los 79, es esencial que se resuelva rápido, porque hay angustia en muchísima gente. Y el tema de la inscripción, a prueba de que va a ser luego verificada, bueno, es un paso previo. Yo estoy tratando de ayudar porque la gente llama, la gente amiga que no tiene alrededor, que necesita que lo apoyen en materia de inscribirse. Pero bueno, ayudar todos en la medida que podamos, ¿no? Pero está claro que hay que hacer un enorme esfuerzo y que el Estado tiene que dar apoyos económicos ya, porque esto no va a poder seguir abierto así. Creo que hay que ir al cierre nocturno, como están haciendo todos los países. Miami lo ha hecho hoy. Ayer Miami cerró de medianoche a 6 de la mañana, creo, y en Miami, ¿verdad? Nadie puede decir que los uruguayos amamos y adoramos la libertad, pero no somos los únicos, porque también amamos y adoramos la vida.
Por eso yo creo que ese equilibrio es la construcción imprescindible que tiene que hacer un gobierno para no ser presidente, ¿no? Bueno, es lo que estamos esperando. Ahora el gobierno ha dicho que la próxima reunión será el 5 de abril. Mientras tanto, desde el Ministerio de Turismo, bueno, se alienta a hacer turismo en el país, con protocolos cuidados. Y bueno, en medio la campaña de vacunación, ¿no? Donde prácticamente ya está colmada toda la semana de turismo en todo el país porque, bueno, ese segmento de 18 a 70 implica 2.059.000 Sí, habitantes. sí, claro, claro, claro. Un volumen enorme de gente. Bueno, escuché decir que está el 100% de determinadas zonas turísticas reservados. Claro, hay una gran ansiedad de la gente por salir de sus encierros, ¿verdad? Más con planes promocionales, en fin. Bueno, se supone que esos lugares están estructurados sanitariamente con las medidas del caso y están debidamente auditados y monitoreados, por lo tanto, el tema es que no se produzcan focos, ese es el tema principal, y que sea con el cuidado suficiente. Digo, yo creo que ahí está la clave de todo esto, y es la apuesta de la responsabilidad personal a la que nos dejan, estamos condenados a esa libertad, pero al mismo tiempo también es cierto que de aquí al 5 de abril a 1.600 personas por día, vamos a hablar de los 15 que se mueren, son demasiados días. A mí me parece que si uno hace la cuenta para atrás, hay centenares de personas que se contagiaron, que pudo haberse evitado que se contagiaran. Y eso no nos lo va a sacar nadie. Y es porque tardamos demasiado en tener la vacuna. Pero de hecho, nadie lo puede discutir, sobre todo porque la vacunación en Uruguay no es en Santiago de Chile. La vacunación en Uruguay es con una densidad de población muy baja y con una facilitación del cuidado posterior mucho mayor, siempre teniendo en cuenta que el vacunado sea bien informado de que no está inmunizado, está vacunado, que es una cosa distinta. Pero bueno, yo creo que hay voces muy calificadas que eso lo están haciendo saber, ¿no? Bueno, Alberto, viene todo esto, ¿no? Políticamente el mundo también está un poquito complicado. Estábamos hablando de eso hace un rato nada más. Sí, el Camoatí mundial está muy agitado, muy agitado. Quizás la palabra no sea sorprendente, pero es muy fuerte la declaración del presidente Biden, que es un individuo que todos festejamos su mesura, ¿no? Como presidente, su equilibrio, como candidato, en fin. Por más que como vicepresidente era un individuo muy combativo, ¿no? Ahora, esa calificación al presidente de Rusia con adjetivos durísimos como asesino y otras cosas, son actos que una diplomacia como el Departamento de Estado en Estados Unidos debe tener muy evaluados, muy evaluados. Por suerte quizás vi que las declaraciones de Putin, que es un viejo lobo de mar, fueron como quitándole trascendencia, pero uno no le puede quitar trascendencia a un conflicto o una discusión entre Estados Unidos y Rusia, digo, ¿verdad? Es decir, no me estoy refiriendo a un conflicto bélico, sino a un recrudecer de la Guerra Fría con una China ahí en el medio. Este tema del gasoducto por Europa, Estados Unidos está apretando aún más las tuercas para frenarlo, que es un factor geopolítico increíble, que los amigos lo busquen en internet, lo que es ese gasoducto que están construyendo desde Rusia a Europa. Europa depende del gas ruso y están esquivando los peajes que cobran los países de por medio para el paso de los gasoductos. Ustedes saben que es como la electricidad. Cuando uno compra electricidad, se la compra el país productor. Nos pasó con Paraguay, cuando teníamos épocas de crisis, que superamos totalmente porque ahora somos exportadores. Nosotros le comprábamos a Paraguay y tenía que pasar por Argentina. Y el uso de la carretera de cables, de la transmisión por los cables de la energía para llegar a Uruguay, era de tal costo que nos transformaba en precios inviables la compra del excedente energético de esa chiletana. Bueno, esto es lo mismo, el paso por los países hace que los precios
se tengan peajes muy fuertes, cánones muy fuertes. Y bueno, todo este proceso es para crear caminos alternativos. Pero lo que me preocupa mucho es esta dureza diplomática en un momento que no sé si es el oportuno, porque tanto Europa como Estados Unidos, como Rusia, como China, como todos nosotros, África, todos los humanos, estamos sometidos a tensiones enormes con el tema de la salud. No parece bueno este tipo de cosas en una pandemia. Por supuesto que son opiniones desde afuera, sin tener el conocimiento del pequeño, que es el que maneja el diplomático, y las razones que están llevando a Estados Unidos a tener una posición tan adjetivada, que es lo que más me preocupó. A mí me enseñaron desde muy joven que uno nunca tiene problemas por los sustantivos. El problema lo causan cuando uno adjetiva. Ahí es donde se arma el lío. Bueno, yo no sé si es necesario tanta adjetivación y si no hace falta mayor diálogo, porque no nos viene bien a nadie, y menos a países como el nuestro, un movimiento de tensión. Da para analizar también cuál será la expectativa china frente a todo esto, pero también es cierto que Estados Unidos puede estar empujando a la China y a Rusia a los brazos entre ellos, ¿verdad? Hay que tener muchísimo cuidado que no se rompan los ejes de equilibrios en el mundo, y mucho menos para nosotros, que somos países que dependemos de esos equilibrios, ¿no? En fin, quería dejar dicha mi preocupación hasta que tengamos mayores explicaciones, ¿no? Bueno, y ahora se suma el próximo 26 de marzo, bueno, los 30 años del Mercosur, ¿no? Hoy vamos a estar hablando también con Ignacio Bartesagui, pero bueno, es algo que tiene que ver con el futuro de nuestros países. Sí, sin ninguna duda. Es decir, hay fechas que son, ¿cómo puedo decir? Son catapultas a la historia, ¿no? Es decir, que van rebotando como las piedras en el agua y avanzan en dirección que son las que hay que promover. Es una fecha muy importante que deberíamos analizarla en profundidad, y yo creo que ahí va a estar Bartesagui con eso, nadie mejor, porque es mucho lo que hay en juego allí y requiere un análisis sobrio, inteligente, y él es muy capaz para hacerlo porque es un individuo en el que yo tengo una enorme confianza intelectual, y si lo vas a tener allí va a ser un lujo poder escucharlo, ¿no? Bueno, viste que nos rodeamos de voces, ¿no? Es un Nos rodeamos un poquito de todo, contigo que baja un poco de decibeles. Bueno, Ignacio, que va a ser la previa a esta cumbre 30 años, César Charlone va a hablar sobre este documental de los 15 años del Frente Amplio, y bueno, y Gustavo Greco, porque se reunieron, ¿no? Varias instituciones científicas y médicas representativas, como el Sindicato Médico del Uruguay, para informar sobre la situación actual. O sea, barajamos un poquito de cada cosa, a ver cómo vamos llevando la jornada. Hay quien dice que uno a veces no es consciente de la importancia de las cosas de las que es parte, ¿verdad? Y quizás a veces es bueno que, estando adentro y afuera al mismo tiempo, aunque yo me siento parte absoluta de tu trabajo periodístico, siempre lo sentí, es un honor para mí, un orgullo y un disfrute. Está claro que este paneo de gente que tienes tú opinando, diciendo, informando, me excluyo, me refiero a toda esta gente. No, incluye. Me parece formidable, porque la gente tiene que tener, todos tenemos que tener una variedad de campanas, y sobre todo partiendo de la base de que la gente puede pensar que uno está más inclinado a una filosofía u otra. Somos toda gente con trayectoria de vida, de vidas políticas. La gente, algunos saben, otros no, pero son muchísimos los que saben nuestra forma de pensar política. Pero tratar de hacer la gimnasia de que la opinión no esté direccionando la conclusión en base a nuestra propia ideología. Yo no digo objetividad, pero digo que sea una subjetividad reglada
totalmente coordinada para que uno pueda opinar sobre la base de la buena fe. Por eso me puedo dar el lujo de pedir un día desde tu micrófono que por favor no deje de apoyarse al ministro de Salud Pública. ¿Por qué? Porque lo peor que podría pasar es un presidente solo, un ministro solo, un comité científico que por favor se mantenga en funciones, el presidente que escuche más lo que le han aconsejado, porque digo una frase final: los asesoramientos son vinculantes o no, es decir, si uno está obligado o no a cumplir lo que le asesoran. Bueno, aquí no será obligatorio, pero sí es imprescindible que se fundamente por qué no se siguen las reglas que marca el grupo científico que formó el propio gobierno para no entrar de ese otro sector formidable que se agrupó, cuyo nombre no retengo, que tiene a la enorme cantidad del saber científico del país. Y bueno, y las organizaciones médicas yo creo que tienen que estar muy al firme. Vi cómo es el programa, que va a terminar ahora incluyendo a los cardiólogos para darle los cursos, en fin. Sí. Que no se nos agote la gente en los CTI, por favor. Bueno, te diré que hay mucha preocupación. Y preocupación Sí, es enorme. Honesta, sincera. Es enorme, Mucho desgaste. es enorme. También. Es enorme. Los profesionales de la salud que se vacunaron en estos días, bueno, necesitan como todos los demás una segunda dosis y 20 días más para estar inmunizados. Sí, claro. En el peor momento. Claro. Sin duda, digo, la expectativa es, yo no quiero sembrar un temor referente, digo, pero lo que queda claro es que estamos al borde del comienzo de una etapa terrible, que si la vivieron en Milán, si la vivieron en Estados Unidos, en Londres, en París, bueno, nosotros no somos una raza superior y nuestra estructura es indestructible. Por eso digo, cuidémonos nosotros porque estamos condenados a cuidarnos. Y por otra parte, hagamos que la gente se cuide, ayudemos a que se cuide. Y por otra parte, apoyemos a quienes tienen que tomar la decisión y a las organizaciones profesionales y gremiales. Bueno, Guido del UNRWA, por ejemplo, trabajando en un programa para la promoción de las vacunaciones. Bueno, eso me parece maravilloso, un compromiso de la sociedad, apoyando y exhortando la vacunación y ayudando a la gente a anotarse, porque no todos tienen la capacidad de, por más simple que parezca, de entrar a un WhatsApp y anotarse. En una palabra, mucha confianza, pero mucha preocupación y, por qué no, mucho miedo de que esto se nos salga de madre. Así que hay que poner todo porque ahora es el momento. Es un poco tarde, pero todavía estamos a tiempo. Un abrazo enorme, Alberto, cuídate mucho. Un abrazo grande para ti, para todos, y cuidémonos mucho y vacunémonos pronto. De vez en cuando